Hola, en este video vamos a continuar con los videos, con el contenido relacionado con la programación de scripts en Linux, lenguaje Shell Bash, a través del sistema operativo CentOS 7. En esta ocasión, el tema que vamos a estudiar es el concepto de entrada de usuario o Shell interactiva. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer video? Que es de introducción, de teoría, y posteriormente pasaremos a un ejercicio práctico. Vamos a estudiar el concepto que se entiende por Shell interactiva. Vamos a analizar los mecanismos que nos permiten crear y gestionar una Shell interactiva. También vamos a estudiar cómo se almacenan y muestran las entradas de usuario. Y por último, vamos a estudiar cómo funcionan dos comandos de tipo built-in o comandos internos de la shell, que son el comando echo y el comando read, específicamente para efectos de crear o gestionar una shell interactiva. Bien, una shell interactiva pues hace referencia a un mecanismo que permite capturar una entrada de usuario a través de un script de terminal. Como podemos ver aquí, en la captura tenemos un script que se llama interactivo.sh y nos muestra en pantalla un mensaje de bienvenida que dice: hola, bienvenido al programa interactivo.sh, por favor escribe tu nombre. Y en esta parte de aquí es donde nosotros, el usuario, puede digitar su nombre, y eso es lo que vendría siendo una shell interactiva, es decir, una shell que nos va a permitir ingresar datos al sistema operativo. De aquí se desprenden otros conceptos como los descriptores de archivo y las entradas estándar, salida estándar y error estándar, que serán analizados en posteriores videos, porque también son un tema muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para gestionar o para crear una shell interactiva? Pues básicamente, como lo veíamos, son dos: a través del comando echo y a través del comando read. Y en realidad, en esencia, el comando que nos va a permitir generar la shell interactiva es el comando read. El comando echo, ¿qué es lo que hace? Pues de entrada sabemos que es un comando de tipo built-in, es decir, un comando interno de la shell, y básicamente lo que hace es que nos va a imprimir un mensaje que nosotros escribamos, o bien un valor que se encuentre almacenado en una variable, y lo va a imprimir en la pantalla. Por su parte, el comando read también es un comando de tipo built-in, un comando interno, y este sí, lo que hace es que cuando el código llega a la ejecución del comando read, va a detener la ejecución del programa. Se va a detener y va a esperar a que el usuario digite la entrada o la información que le estemos pidiendo. ¿Cómo la va a digitar el usuario? Pues a través del teclado. También, además de que detiene la ejecución del programa para permitirle al usuario escribir la información, también permite ocultar las entradas de usuario, es decir, que lo que nosotros tecleemos no se vea en la pantalla, y permite limitar la cantidad de caracteres para la entrada en cuestión. Es decir, por medio del comando read nosotros le podemos indicar una cantidad máxima de caracteres que pueda aceptar esa entrada. Le podemos decir que máximo sean 3 caracteres, y cuando el usuario presione 3 teclas, las que sean, entonces el programa va a continuar con su ejecución. El concepto de entradas de usuario, que tiene que ver con el apartado anterior. Las entradas de usuario, entiéndase por entradas de usuario, pues la información, lo que el usuario digita directamente a través del teclado, se pueden gestionar de la siguiente manera. En principio, una entrada de usuario se obtiene a través de la terminal o de la shell, ¿no? En nuestro caso, porque estamos trabajando con Shell Bash. Una vez que tenemos nuestra terminal, que viene siendo esta parte de aquí, que nos permite digitar información, lo siguiente que se hace es que la entrada digitada por el usuario se puede almacenar, bien sea en la variable de entorno replay o a través de una variable de usuario, una variable personalizada, que bueno, yo aquí como ejemplo le puse de nombre mi var o mi variable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver en la parte práctica, pero les comento que
en un script de Shell Bash, si nosotros no le pasamos como parámetro a la entrada, al read, no le pasamos como parámetro una variable en donde tenga que almacenar la entrada del usuario, por defecto el comando read la va a almacenar en la variable de entorno replay, porque esa es la función de esta variable de entorno, almacenar las entradas de usuario. ¿Y cómo es que funcionan los comandos echo y read? Recordemos, ambos son comandos internos de tipo built-in. El comando echo básicamente lo veíamos en una lámina anterior, imprime un mensaje en pantalla, o bien imprime el valor de una variable o el resultado de alguna operación realizada con variables. Básicamente, de manera muy general, el comando echo, su función es imprimir la salida o el resultado, la salida de los scripts en pantalla. Por su parte, el comando read pues también es un comando interno de tipo built-in. Este imprime un mensaje en pantalla al igual que el echo, genera un prompt, es decir, el prompt pues es el mecanismo para permitir la entrada de usuario, define la cantidad de caracteres de entrada y define el nivel de visibilidad de la entrada, es decir, lo que mencionábamos anteriormente, define si la entrada del usuario se va a mostrar en pantalla o si no se va a mostrar. Para ilustrar mejor el funcionamiento de estos dos comandos, bueno, me voy a valer de un sencillo diagrama de flujo que lo tengo aquí. Observen que el diagrama de flujo de principio a fin está numerado y eso nos permite seguir el flujo del diagrama. En principio pues tenemos el inicio, ¿no?, de nuestro proceso. Como paso número 2, el script, la aplicación va a solicitar la entrada del usuario. Como paso número 3, se va a evaluar cuál es el mecanismo de entrada, si fue a través de echo o a través de read. Si es a través de echo, lo que hace es imprimir un mensaje en pantalla y, bueno, generar un prompt. En realidad, quien lo genera es el read, ¿no? Pero este va a imprimir el mensaje en pantalla, se lo va a pasar al read, el read va a detener la ejecución del código, detiene la ejecución del código y enseguida, en paso 3.2.1, lo que hace es, va a evaluar si la entrada de usuario se almacena en una variable de usuario o si no. Si sí se almacena en una variable de usuario, pues entonces almacena la entrada en dicha variable y al final imprime el resultado en pantalla, y con eso el flujo de nuestro programa llegaría a su fin. Si por el contrario no se almacena el valor en una variable definida por el usuario, y entonces quiere decir que se almacena en la variable de entorno llamada replay, y posteriormente pues hace lo mismo, ¿no? Se almacena la entrada del usuario en la variable replay y al final se imprime el resultado en la pantalla, y de igual forma llega al fin del flujo. Este diagrama pues lo hice así para que sea un poquito más ilustrativo, porque también es parte de lo que las habilidades que debemos desarrollar para efectos de programar. Tenemos que poder modelar, ¿no?, un problema, modelarlo a través de un diagrama de flujo o a través de alguna otra técnica, para más o menos darnos una idea del contexto y de la forma o la posible solución que tenemos a esa problemática. Aquí, sin embargo, en el diagrama de flujo pues falta modelar la parte que les mencionaba de limitar la cantidad de caracteres que se puedan digitar como entrada de usuario, y también evaluar si la entrada de usuario va a estar visible en pantalla o si no. Pero eso lo vamos a hacer en la práctica, en una serie de ejercicios prácticos que tenemos preparados. Y bien, con eso terminaríamos este primer video referente al tema entrada de usuario Shell interactiva. Bueno, espero que haya quedado claro. Seguramente ahí se puede profundizar un poco más, pero de manera general, esto que se explicó en este video, con eso vamos a poder realizar los ejercicios prácticos, que va a ser nuestra siguiente actividad.
Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos, muchas gracias y hasta la próxima.